nunca en mi vida había sentido una rebeldía tan grande frente a un tema. Porque dice, no, es que el hombre es un animal de costumbre, se termina acostumbrando. Jamás, nunca me acostumbré. Además que cualquier cosa que me pasara era el triunfo de unos tránsfugas que me habían hecho esto. ¿Te fijas? Y no les quería dar ese gusto. Buena gente, los saluda Eduardo Luz, chiquillos. Vamos a ver este resumen de la entrevista a Jorge Togornal, quien fue la víctima de una falsa denuncia. El pobre caballero estuvo 10 años preso por un abuso que jamás cometió. Vamos a ver la entrevista porque está muy buena, gente. El libro de Javier, acá hay un modus operandi, ¿cierto? Hay un patrón, hay un cartel, hay abogado, hay jueces, hay falsos testigos. ¿En qué momento pasa que casi todo el núcleo familiar o el entorno familiar está metido en una falsa denuncia hacia ti, la cual te cuesta, no sé, 10 años de cárcel y te arruinan la vida? ¿Qué es lo que pasa ahí en esa familia? ¿Qué es lo que pasa en ese...? Sí, yo jamás me habría esperado una acusación de ese tipo. Sí me habría esperado muchas cosas, pero no tan lejos, ¿ya? Lamentablemente, ya hace un tiempo, este tipo de denuncias se viene transformando en una especie de commodity de acusaciones penales. O sea, sirven para resolver otros conflictos de otra índole. ¿Por qué? Porque básicamente casi el 95-98% de ellas son testimonios. No tienen prueba material alguna. ¿Ya? Es un relato nomás. Absolutamente. Yo no quiero decir que este tipo de delitos no existan. Existe, que se llama a un poquitito a minimizar el tema como diciendo, sí, puede que hayan 3, 4 casos. No son 3, 4 casos. ¿Ya? Estamos hablando en ocasiones de un 10%, lo que es tremendo. Que de cada 100 tipos que tú metes preso por un delito de ese tipo, hayan 10 que no hayan hecho nada. ¿Ya? Y eso hace un tiempo atrás parecía no importarle a nadie, pero hoy día se está tomando conciencia de eso. Porque, perdón, cuando te pasó esto a ti, que fue el 2005... Así es. El 2005 justo te tocan dos cosas. Uno, la reforma penal, ¿cierto? Procesal penal, donde se eliminan estos ministros de visita y aparece la figura de los fiscales, por un lado. Y también... no era habitual esto, y justo había que también como que dar una señal, ¿o no? Mira, ¿Te usaron como niños símbolo? Yo creo que sí, de todas maneras. Es decir, ¿por qué? Porque el eslogan que traían ellos era: esta reforma va a ser justicia con ricos, medianos y pobres, ¿ya? Por supuesto, a lo mejor por algunas características que yo pudiera tener me catalogaron de rico, cosa que es falsa. Claro, porque tú... Trataron de construir un personaje para que dijeran, este tipo de personaje calza con lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, es muy brutal lo que te pasa. Uno lo lee en el libro, ¿cierto? Tú estabas jugando tenis, ¿cierto? Y de repente llega la PDI, ¿cierto? A buscarte. Así es. Por supuestamente haber abusado sexualmente de tu hijo. De mis De hijos. Tus hijos. Sí, claro. De mis hijos. Bueno. Esta acusación la hace tu ex mujer, Carolina Peche, ¿no? Así es. La hace ella y... ¿cómo es que se llama? Espérate. ¿Con qué objeto? Pero, ¿qué es lo que... ¿qué es lo que estaba pasando con ella que, digamos, te mete una acusación de ese tipo? Bueno, mira... y que hace que te comas 10 años en la cárcel. A ver, Gonzalo. Y que te aleje tu hijo y que en algún momento no diga, ¿saben qué? Al año o al segundo año digan, ¿saben qué? No, en realidad no es así. Y van y siguen. Gonzalo, mira, cada vez que uno hace preguntas, y yo también, ¿ya? Uno trata de buscarle la lógica a las cosas. Lamentablemente hay cosas que no la tienen, que no tienen lógica como esto. ¿Y todavía no le encuentran la lógica? O sea, yo tengo claro por qué, pero... ¿Era plata? No era plata. Cuando no es plata... ¿Infidelidad? Tampoco. Cuando no es plata, se persiguen otro tipo de objetivos. Uno es la estigmatización de la pareja, porque le tienes odio, le tienes bronca. Y lo otro es separarlo de sus hijos. Esto de separarlo de sus hijos no es nuevo. Ha pasado muchas veces, digamos, en conflictos de pareja, que tratan de separar a uno de los dos cónyuges de sus hijos. El hecho está que yo nunca supe que existía esta acusación. Como tú bien decías, me van a buscar un día martes a las 9:15 de la noche a un club de tenis. Y de ahí, esa noche duermo en Borgoño y al día siguiente estaba en la penitenciaría. Y yo ni siquiera había tenido la más mínima chance de prepararme o de dar mi opinión. Pero, ¿qué motivo? ¿Qué hay detrás de preparar algo así, de hacer un daño tan grande a una persona? Yo te diría que hay un dicho que dice: se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no es cierto? O sea, se junta una persona, ¿ya?, que su manera de actuar no refleja mucha normalidad, ¿ya?, con el Ministerio Público, que por las características que tenía yo les caía como anillo al dedo, ¿ya?
Y ahí se empieza una cooperación mutua, ¿ya? Pasando a llevar todo tipo de igualdad ante la ley y de derecho, en mi caso, para poderme preparar para esto. ¿Tú en algún momento tuviste beneficios? O sea, se te ofrecieron beneficios cuando estabas preso. Así es. ¿Y tú los rechazaste? En las dos ocasiones que se me ofrecieron, las dos los rechacé. Porque ¿a qué edad de cuántos años de condena llevabas y los rechazaste? El 7º año y el 8º año. ¿No? ¿Mm? Lo que pasa es que ¿Te condenaron a 10 años? Me condenaron a 10, a 13. A 13 años. A 13. Lo que pasa es que ahí hay un tema que no es simple de digerir. ¿Ya? Es cómo funciona la contabilidad de los años dentro de la cárcel. Tú tienes beneficios legales y tienes beneficios intrapenitenciarios. Los beneficios legales están por ley y son irrenunciables. Te los dan, los pidas tú o no los pidas. ¿Ya? ¿Y cuáles serían estos? Digamos, si tú tienes buena conducta, muestras cooperación adentro de la cárcel, tanto con gendarmes como con internos, etc. Cuando cumples un año, te regalan un mes. O sea, llevas 13 meses en vez de 12. Perfecto. De ahí para adelante, bajo los mismos parámetros, te dan 2 meses por año. No. ¿Ya? O sea, cuando cumples 20, en fin. ¿Por qué te negaste esos beneficios? No, nunca me negué. Son irrenunciables, ahí estaban puestos. Lo que pasa es que esos beneficios a mí me permitían que salir en una determinada fecha, cosa que a mí me ofrecieron. Nunca lo pedí. ¿Ya? ¿Cómo será el cargo de conciencia del sistema? Lo único que me pasaba en un papelito que yo tenía que firmar, donde de alguna manera uno muestra arrepentimiento por el delito y por ende una voluntad de reparar el mal causado. Ajá. Yo no me puedo arrepentir de lo que nunca hice, mucho menos hacer una reparación. Entonces yo dije, mira, esto es tan grave que no es un problema de libertad o cárcel, este es un problema de principio. Yo no te voy a firmar ni un papel. Es que vaya a seguir preso, sigo preso. Ese fue el 7º año. Al 8º año real, no contable, por lo que te estaba explicando, me ofrecen lo mismo. Y la respuesta fue la misma. Y aunque no me lo has preguntado, si volviéramos para atrás y si hubiera dado una tercera chance, habría contestado lo mismo. ¿Y cómo se hace para aguantar primero que te alejen de tu hijo? Segundo, que te quiten 10 años de tu vida. Tercero, vivirla en la cárcel, digamos, por algo que no hiciste. ¿Cómo lograste, digamos, tener la cabeza fría o tener la templanza o salir parado de eso? ¿Cómo se hace? A ver, bueno, la verdad que no hay una receta mágica. En el caso mío... Y además, perdón, y un delito despreciable que adentro, digamos, de los recintos penitenciarios no es fácil, digamos. No es fácil, pero fíjate que hay muchos internos que no son tontos y tienen olfato, ¿ya? Una persona que no tenía ninguna protección dentro de la cárcel y se paseaba por distintos módulos y necesitaba hacer algo, con este tipo de delitos no existen. O sea, yo tenía que estar muy seguro de lo que estaba haciendo. Como por ejemplo, se pasaba un carrito con 2 cigarros y estaba en el módulo del lado y yo entrar al módulo a comprar cigarros. ¿Ya? Entonces el preso no entiende eso, dice, no, aquí hay algo raro ahí. O sea, tú te paseabas tranquilamente por todas partes. No, tanto como tranquilamente no, pero si necesitaba hacer algo en otra parte que no fuera el hábitat donde estaba yo, sí lo hice. ¿Ya? Sí lo hice sin protección alguna, porque nunca en mi vida había sentido una rebeldía tan grande frente a un tema. Porque dice, no, es que el hombre es un animal de costumbre, se termina acostumbrando. Jamás. Nunca me acostumbré. Además que cualquier cosa que me pasara era el triunfo de unos tránsfugas que me habían hecho esto. ¿Te fijas? Y no les quería dar ese gusto. Después de salir de la cárcel, tu hijo vuelve años después y reconoce de que hizo una falsa denuncia. Así es. Inducido por su familia, por tu ex señora, por su madre. Es. ¿Quién compensa eso? ¿Quién te paga eso? ¿Quién se hace responsable de eso? Y cuenta un poquito el detalle de ese momento cuando se acerca tu hijo. A ver, cuando mi hijo decide hablar, aunque él me cuenta que lo trató de hacer antes, mucho antes, yo todavía estaba preso, pero que por una presión que tuvo, no pudo. Eso además es un testimonio que está público, ya ha salido en los diarios. Pero desde el punto de vista mío, él realmente habla cuando yo ya llevaba 2 años y fracción en libertad. Después de cumplir la condena entera. Sí. Bueno, él habla y ubica al abogado Juan Pablo Hermosilla pensando que él era mi abogado. Y Juan Pablo Hermosilla lo deriva donde el hermano, Luis, que era el abogado que a mí me había defendido en una primera instancia, ¿ya? Que me había defendido. Y le pide una reunión a Luis Hermosilla. Luis Hermosilla se contacta conmigo, ¿ya? Y me dice, mira, me está llamando tu hijo mayor, ¿ya? Y que quiere hablar conmigo, ¿ya? Acerca de la inocencia de su padre.
yo ya condena cumplida y 2 años en 10 libertad. años adentro, listo, 2 años En fuera. fin. Entonces, mi primera reacción, ¿ya? Le dije, no será una trampa, porque me trampearon por todos lados para poderme condenar, por todos. Así que no será una trampa. Entonces me dijo, mira, si tú quieres, yo lo recibo en mi oficina y lo voy a grabar, pero le voy a decir a él que lo voy a grabar, o sea, no va a ser sorpresa. A ver, y dijo todo el speech en un audio de 1 hora y media. ¿Ya? Bueno, y ahí fue cuando empecé a retomar de nuevo el tema, cosa que nunca renuncié a retomarlo, pero necesitaba algo más contundente, y no hay nada más contundente que esto. No hay que olvidarse que el testimonio que a mí me perjudicó fue el de él. ¿Te fijas? Fue el de él. Entonces, bueno, y en base a eso hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando. Tu ex señora, Carolina Peche, tiene el nombre, ¿no? Carolina Peche. Ella, que así, libre, caminando libre, después de esto, se la llevan así, libreta, no pasa nada. A ver, sí, me imagino que hoy día anda caminando libre, aparte de la presión social que puede tener hoy día, ya que por lo menos toda la gente que yo... ¿La tiene? Sí. Mira, no sé si la tiene, yo creo que sí, ya, porque toda la gente que yo ubico, ¿ya? Y cuando te hablo de gente ubico, es gente que conocí hace hasta 2 semanas atrás, ¿ya? Está por verse. Porque me imagino que te podrán compensar económicamente algo, no puede ser, digamos, o Javier, o cualquier persona va, te hace una falsa denuncia, te comís 4, 5 años, 10 años en la cárcel y el que te hace la falsa denuncia, ¿no pasa nada, Javier? Jorge hoy día está peleando por su inocencia, porque el testimonio de su hijo, el testimonio que dio su hijo, no fue considerado en su momento por la justicia en el año 2018-2019. ¿Por qué? Por la justicia, porque se consideró que el testimonio que había dado cuando niño ¿Ya? era de mejor calidad que el testimonio que estaba dando cuando adulto, lo cual Era de mejor calidad. es ridículo. Imagínate, era un hombre ya con un criterio formado, estudiando en la universidad, etcétera. Se consideró que era mejor el testimonio que había dado cuando niño. Hoy día Jorge, y se le rechazó por ende la solicitud del recurso de revisión ante la Corte Suprema, que es la última instancia que tienen todos los ciudadanos, todos los chilenos, por luchar por su inocencia cuando consideran que han sido injustamente condenados. Jorge hoy día está nuevamente luchando por su inocencia, porque se declare esa inocencia por parte de la Corte Suprema, que es la última instancia. Por eso que suceder. Hoy día la pelota de todas las injusticias que se cometieron, digamos, hacia atrás, todas las inequidades, digamos, todos los errores, todas las malas intenciones que hubo incluso, esa pelota la tiene hoy día la Corte Suprema y tiene que resolver si declara después de todo este tiempo, ahora que ya está libre Jorge, la inocencia o no. Y ahí después se puede hablar de lo que tú estás señalando, que son las indemnizaciones, digamos, civiles, que tienen que ver con... Todos conocemos a alguien. ¿Por qué está sucediendo este fenómeno de la falsa denuncia, esta asquerosidad, digamos? Porque abogados inescrupulosos se juntaron con clientes inescrupulosos y se dieron cuenta en un momento que si se atacaba una causa judicial de larga data, digamos, a través de una denuncia de abuso sexual, toda la discusión anterior que se estaba dando quedaba paralizada y el juicio se ganaba inmediatamente. Ese padre era alejado y es alejado hoy día durante un mínimo más o menos de 3 años, con una denuncia que, para que tú comprendas, Gonzalo, se pone por internet y toma 5 minutos. En 5 minutos una persona por internet puede poner una denuncia y dejar alejado a un padre durante 3 años de su hijo, y posteriormente esa causa en la parte penal, porque esto sube a la parte penal, muchas veces, en el 50% de los casos, no existen ni siquiera los antecedentes para formalizar una investigación, que es lo mínimo. La investigación queda una calidad desformalizada, que se llama. Sin embargo, esa persona queda con un archivo provisional que no es suficiente para probar su inocencia. Ni siquiera es culpable o inocente, porque no se inició el juicio. Sin embargo, por una leguleyada, porque eso es, una leguleyada, se dicta un archivo provisional, y ese padre, con ese papel de archivo provisional, después si se va a querellar para que se transforme en una falsa denuncia y se le llame así, lo que obtiene es una segunda denuncia y en la reapertura de esa causa. Entonces, hoy día el sistema judicial está funcionando pésimo, por ejemplo, en eso. Muy cercano a que al tipo le metieron una denuncia, ¿cierto? Una denuncia falsa, porque el tipo la llamó mucho por teléfono, entonces le dejó muchas llamadas perdidas. La mujer fue a la comisaría y dijo, este tipo me está acosando. Y le metieron una denuncia, una BIF. Se ha comido 160 días de orden de alejamiento. Ella está todo el día con los niños, entonces ella trata de que él no se acerque a ella y está con los niños. O sea, es una tortura. Claro. Y así en medio segundo. Bueno, la falsa denuncia de abuso sexual
o de violación, digamos, que es la forma del abuso sexual, digamos, es la última parte, de una larguísima pelea donde primero se parte generalmente por dinero o por rencor, por despecho, porque se ha iniciado una nueva familia, porque hay abandono, por lo que tú quieras. Hay un conflicto familiar de larga data, donde se parte, digamos, muchas veces por las visitas, por dificultar la obstrucción parental, que se llama, etcétera. Hay una serie de cuestiones más hasta llegar a las denuncias ya de violencia intrafamiliar, etcétera, hasta ya al final, la de abuso sexual, que digamos que es la última pata y la que mata toda la discusión que se estaba dando anteriormente. Y como te digo, de esto se dieron cuenta abogados inescrupulosos y lo están ocupando hoy día como una herramienta más, sin pensar que detrás, a los que están destruyendo, que no hemos hablado tanto de ello, digamos, pero que es lo fundamental, el sentido fundamental del libro, y por lo menos en mi caso de esta causa, que es que los niños, están siendo destruidas la identidad de los niños en peleas de adultos que los ponen en medios, que los instrumentalizan, sin pensar que después destruyen la identidad de la infancia, y la infancia es lo que tenemos como porvenir, aunque suene cliché, sí, pero es nuestro. ¿Tu reencuentro con tu hijo, cómo fue eso? ¿Cómo...? Mira, se reconstruye una relación, porque tú me dijiste, lo vi, era más alto de lo que me lo imaginaba. ¿Se puede recomponer una relación? ¿Se puede perdonar? ¿Cómo te acercás? Yo creo que si hay un ser en el mundo al que tú le perdonas todo, son a tus hijos. El resto, no sé. ¿Ya? A mí me lo robaron cuando era un niñito de 10 años. ¿Ya? Y no lo vi nunca más hasta que tenía 13 años. ¿Ya? Obviamente, ese encuentro se produjo en la oficina, en la consulta de un terapeuta. Venía todo un proceso de reparentalización, ¿ya? Me quitaron un niñito y me devolvieron un hombre, ¿ya? De 1,88 m, de 115 kilos, en fin. Entonces, ahí fue la primera vez que nos vimos, y ahí también fueron las próximas 6 siguientes, ¿ya? Hoy día ya es otra cosa, digamos, es decir, tenemos una relación muy afiatada, ¿ya? No exenta de problemas, ¿no es cierto? Mucho tiempo que no nos vimos, una relación muy afiatada, y si bien no vivimos juntos, nos vemos en la semana, de repente nos vemos el fin de semana. ¿Y él sigue viendo a su madre? No quiere saber nada, pero nada, ni de ella, ni de la familia de ella, nada. ¿En qué momento él hace ese corte? ¿Cuándo? La verdad ¿Cuándo que, hace el clic y dice no? A ver, la verdad que ya venía con el corte hecho antes de verme a mí, ¿ya? Lo que pasa es que venía todavía temeroso, asustado, en fin. Y después de que conoció y fue conociendo lo que había por este otro lado, aunque yo me enteré de otras cosas por él que no tenía idea, ¿te fijas? Ya dijo, no, yo no quiero saber nada con mi mamá y la familia materna. No, nada, no quiere saber nada. Tú me hablaste de otros hijos. De una malentendida perspectiva de género, como le llaman hoy día. Eso te quiero preguntar, esta famosa perspectiva de género y estos fallos, estos tribunales, esta justicia con perspectiva de género, ¿ha venido, digamos, a profundizar más o no esto? Claro, yo por eso te digo que es una malentendida Porque perspectiva de género. Cuando estaba Jorge, esto no existía, la perspectiva de género. Y ahora hoy en día te fallan con perspectiva de género. Entonces te arman un relato y listo, y te fallan al tiro. ¿Es peor o no hoy día? Estos organismos, digamos, colaboradores de los tribunales de justicia, que son organismos privados, fundaciones, corporaciones, se llaman organismos con perspectiva de género. Y básicamente lo que mal entienden es que al llamarlo de esa manera, creen que tienen que creer unilateralmente una versión de los hechos. Y la denuncia falsa se beneficia parasitariamente de cuestiones reales, de violencia que existe real, de abuso que existe real, y entra por ahí. Entonces, hoy día yo te diría que los organismos técnicos, los tribunales de familia, no tienen ni una forma de discriminar entre lo que es la verdadera denuncia de la falsa denuncia, porque aplican un mismo criterio de creer ciegamente lo que dice una de las partes. ¿Me deja hacer una pequeña Jorge, acotación? por favor. Ya. Es tan cierto y tan grave lo que acaba de decir Javier, que ¿cuál es el fin del Ministerio Público? Lo rige el principio de objetividad de las partes. A una persona que está siendo acusada tienen que investigarle todo lo que la perjudica y todo lo que la favorece. Ya. Ese es el ABC del Ministerio Público. Cuando a mí me tomaron preso, tal como te dije al principio, yo no tenía idea de que esto existía, nadie me había informado nada. Me hicieron dormir la primera noche en un cuartel de Borgoño,
y al día siguiente estaba en la penitenciaría. De ahí nunca más saliste. No, sí salí, Ah. pero estuve en la... Empezar a escribir los borradores. Hubo ciertos sectores que se empezaron a poner nerviosos, que no les gustaba tu trabajo. ¿Te han cancelado? ¿Te han estado funando? ¿Has perdido amistades? ¿Te han estado vetando? Lo que has dicho ha sucedido. Una entrevista muy complicada que se dio y radial. Y eso dio paso... ¿Dónde? En la radio Rock and Pop. ¿Tú diste una entrevista? Sí, una entrevista difícil, digamos, que ¿Por qué difícil? por la resistencia, digamos, de la entrevistadora en ese momento. Digamos que decía que esto eran cifras marginales, por otro lado no conocía bien del tema, y generó una amplia gama, digamos, de opiniones. Y ahí vino una cancelación. Vino una cancelación, no te voy a lado, algo que yo no me esperaba tanto, pero que lo menciona en el libro, que es la Fundación para la Confianza. Fundamentalmente, digamos, dos de sus directores, James Hamilton y José Andrés Murillo, Ajá. asesorados obviamente por uno de sus principales directores, que es Juan Pablo Hermosilla, se han tomado esto como si fuera una afrenta personal y han llegado al punto, fíjate, en esto de intentar desprestigiar el libro e intentar desprestigiarme personalmente, porque han intentado desprestigiarme personalmente, de señalar falsedades tales a través de una carta, por ejemplo, al Mercurio, que según cifras de ellos, de la Fundación para la Confianza, Ajá. recopiladas por ellos, fiscalizadas por ellos, digamos, ante ellos mismos, el 20% de los padres son abusadores sexuales de sus hijos, según los casos que... ¿Cómo? Una cifra que no existe en ninguna parte, Gonzalo. Párame eso. Casi te juro, casi me caigo. Tú me estás diciendo que la Fundación para la Confianza, donde está Murillo, Hamilton, Hermosilla, los Hermosilla, sí. dicen que el 20% de los padres son abusadores. Sí, sexuales de sus Abusadores hijos. sexuales, el 20%. Claro. Entonces, eso... ¿Pero de dónde sacan? Eso lo dijeron porque básicamente antes, dentro de este ataque masivo que recibió, 250 profesionales firmaron una carta abierta en internet para funarme, que después fue, digamos, publicada por un medio de comunicación masiva, por el Mostrador, al cual yo pude responder. Y dentro de esa carta, la autora de la carta, que es una psicóloga que se llama Janet Noceda, que intenta funarme, dice que los padres figuran dentro de los principales abusadores sexuales de sus hijos, junto a tíos, abuelos, los mete todo dentro de un mismo saco, lo cual no tiene ningún respaldo. En el libro se cita un informe de la UNICEF del año 2012, que es de lo más serio que se ha hecho, una encuesta a 1.650 niños en 6 regiones del país, donde padres ni madres, hay que ser justos, ni padres ni madres figuran estadísticamente como parte de los principales abusadores, digamos, con cifras, digamos, como los principales abusadores sexuales de sus hijos. Sin embargo, esta carta parte diciendo esto, y se suma José Andrés Murillo a esta carta. Yo le respondo que eso es falso, y ahora, hace poco, el viernes pasado, en el Mercurio tiran esta cifra de que el 20% de los padres son abusadores sexuales de sus hijos, según las cifras de la Fundación para la Confianza. Yo escribí una carta de respuesta a la Fundación para la Confianza, donde les pregunto, por favor digan cuál fue la metodología que usaron, cuál es el universo al cual apuntaron, cuál es la muestra que tomaron, ¿cierto? Porque esa cifra ellos no la han publicado antes en ningún estudio. No existe ningún informe que señale aquello. Lo que parece es un intento desesperado y radical de querer perjudicar a los padres de Chile, finalmente, como principales abusadores sexuales de sus hijos, ante un terror que me imagino que deben sentir y que no me explico, digamos, por qué. ¿Qué busca esta fundación? ¿Qué es lo que quiere esta fundación? Porque para publicar ese tipo de estudios sin ningún antecedente, sin data, sin fuentes serias, ¿qué es lo que hay detrás de esta fundación? ¿Qué es lo que buscan? Mira, yo creo que se ha posicionado juez y parte dentro de procesos que son muy complejos de abuso sexual. Todos empatizamos con las víctimas del sacerdote Caradima, digamos, pero otra cosa es que ellos quieran implantar una verdad respecto del abuso sexual infantil, y específicamente respecto del abuso sexual infantil de padres a hijos. Y creo que, no sé si es por vivencias personales, no sé si es porque están instrumentalizados, no sé si es porque el poder los cegó, pero hoy día están abiertamente mintiéndole a la ciudadanía y, ojo, ocupando un cargo y una posición de poder que nosotros como ciudadanía les dimos en función de la empatía que nos despertó a todos sus casos. Jamás pensamos nosotros, cuando fueron víctimas de Caradima y el Papa los trató de mentirosos,
al principio no olvidemos que el Papa trató a las víctimas de Caradima de mentirosos. Ninguno de nosotros dijimos, sabéis que son una cifra marginal ellos, no hay que escucharlos porque seguramente todos nos pusimos de su lado. Sin embargo, hoy día, cuando aparecen miles y miles y miles de padres diciendo esto, ¿qué es lo que señalan ellos? Es una cifra marginal. Una pregunta es, ¿hay como un chiringuito armado entre psicólogos, un kiosco entre psicólogos, abogados, que pillaron acá una manera de agarrar clientes, de sacar plata, de lucrar? Hay lo que yo llamo un negocio en torno al dolor, el negocio del dolor, ¿cierto? De familias, de parejas que no encuentran una buena forma de separarse por las razones que ya hemos hablado, y donde entra a tallar todo un sistema de abogados, de psicólogos, de psiquiatras, de asistentes sociales, que se ven lamentablemente beneficiados de esto, como también organizaciones privadas que funcionan como asesores de los juzgados de familia. Fíjate que entre el año 2018 y el año 2024 hubo casi 108.000 denuncias de abuso sexual infantil en contra de hombres. La Fiscalía, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial en general tienen ninguna cifra respecto de si son padres o no. ¿Quiénes son los denunciados? Porque no los tienen separados los intervinientes dentro de una causa. No existe esa data, no la han analizado, no les importa, no lo saben, no lo sé. Sin embargo, ¿qué es lo que hay? Que los principales actores del sistema, a los cuales entrevisté, abogados, asistentes sociales, jueces y juezas, coinciden en que hoy día se está haciendo un abuso y que hay también una explosión de las denuncias de abuso sexual infantil en contra de padres porque funcionan, porque paralizan toda la discusión que se está dando previa. Y eso... Entonces hay un grupo de diputadas que ya están trabajando en incluir una norma, la ley 20.066, que contra las falsas denuncias, o sea, van a tener característica penal, digamos, una falsa denuncia al que hace la falsa denuncia y también a los testigos. Pues, ¿qué debe hacer un padre que hoy vive una falsa denuncia? Yo creo que todos los problemas, todos, aún unos tan monstruosos como eso, se solucionan enfrentándolo. De partida, no escondiéndose, enfrentándolo. Esto hay que enfrentarlo. Afortunadamente, una fortuna que yo no tuve, con el pasar de los años ya se ha ido tomando conciencia de esto. ¿Ya? Se ha ido tomando conciencia de esto y hay que enfrentarlo. Y para salir airoso, hay que pasar por dolor, lamentablemente. O sea, tú me ves hoy día tranquilo, a lo mejor entero, con una llapa, digamos, que es la enfermedad por la que me preguntaste, pero créeme que para llegar hasta este minuto pasé momentos muy, muy duros. Un infierno. Muy duros, ¿ya? Muy duros, pero no me la ganó. Aquí estoy, ya por lo menos tengo uno de mis hijos y voy a seguir peleando esta causa hasta el último día. Sí, no, de verdad, yo te felicito, Jorge, pues, la valentía, la garra, la entereza, porque te veo entero, te comiste los 10 años, no tomaste ese privilegio porque quisiste, digamos, tener, digamos, la inocencia, digamos. Así es. La convicción de que eres inocente. Mira, hay dos tipos de verdad, ¿eh? Una es la verdad jurídica y la otra es la verdad real, ¿ya? La verdad real ya la tengo, la verdad que la tuve siempre, pero quedó absolutamente rematada con la retractación de mi hijo mayor, que era el motivo principal de la acusación. Pero falta la verdad jurídica, ¿ya? Yo hago una vida absolutamente normal desde hace mucho rato, desde antes que mi hijo hablara, por la credibilidad que tenía. La verdad es que todo mi respeto para don Jorge, ¿no? Un hombre que ha perdido 10 años de su vida, gente. Ustedes se imaginan estar allí encerrado tanto tiempo, expuesto, ¿no? A toda la mierda, todo ese mundo de mierda que debe ser el carcelario allí, cuando tú eres inocente, cuando tú sabes de que esa mujer, tu ex encima, con la que compartiste toda tu vida, con la que se juraron amor eterno, viene y te hace eso, ¿no? Más encima usan a los chicos. En ese momento el hijo de don Jorge tenía 10 años y así lo usó esta tóxica de mierda para que le haga una falsa denuncia. Ahora, el niño que ya tiene 20 años no la quiere ver a la madre, obviamente porque ya es un chico grande, es un chico pensante y seguramente también psicológicamente le cagaste la vida, ¿no? Porque él saber de que por su culpa estuvo el padre preso, por más que hoy se lleven bien, yo creo que algunos de estos rastros psicológicos le van a quedar. Y la mujer allí libre nomás, tranquila, nunca le pasó nada. Ella sí puede disfrutar de su libertad y seguramente ya estará metida con otro hombre al que le estará también haciendo una vida tóxica, ¿no? Porque así es como actúan estas personas. La verdad es una lástima lo que le pasó a Jorge. Y lo peor de todo es que como Jorge hay mucha gente, chiquillos. Yo, por ejemplo, conozco un cercano que también a su momento le pusieron una falsa denuncia. Y bueno, al final se tuvo que defender con abogado. Está ahora
limpio, pero bueno, como dijo también en la entrevista, al final nunca quedas limpio, ¿no? Porque quedas como sobreseído, como que ya estás, se anuló, pero nunca te dan el estatus de inocente. Algo que me llamó la atención de la entrevista es que dice en un momento de que el 95% de estas denuncias solamente son testimoniales, o sea, cualquiera puede tirar una cosa, ya sea por envidia, por bronca, por celos, y cagaste. No hay forma de que te defiendas, porque como dijo Tocornal, tampoco ni siquiera te llegan a avisar, simplemente van de golpe y te meten a un calabozo. ¿Y qué me dicen ustedes, chiquillos, de los abogados, ¿no? Que usan el cargo que tienen para lucrar y para mandar preso a otros sabiendo de que estos son inocentes? Eso es lo peor de todo, porque tú sabes que le estás jodiendo la vida para siempre, que quizás esa persona hasta se llegue a matar ahí en la cárcel de no soportarlo. ¿Cuántos casos habrá habido justamente porque no aguantan el momento que les toca estar en la cárcel, ¿no? Pero bueno, los abogados aún así insisten, nada más les importa más la plata que la tranquilidad de otras personas. Increíble. Y además también otra cosa que me parece muy loco es cómo las fundaciones pueden venir a ayudar a esto, ¿no? Como lo que había mencionado allí, esta fundación que se llama Fundación para la Confianza, ¿no? Que se presta allí también para encarcelar tipos. Y bueno, y lo peor de todo es que estas fundaciones después sacan comunicados totalmente mentirosos. O sea, te tiran unos basados en unos estudios que ellos mismos las crean, así cualquiera, y que el 20% de los padres son abusadores. Mira a lo que hemos llegado, y que tienen encima medios oficiales, medios grandes, supuestamente serios, que se los publican. Chiquillos, cuéntenme ustedes si conocen de alguna persona que también haya sido víctima de una falsa denuncia. Y bueno, si les gustó este resumen, la forma que pueden ayudar es suscribiéndose al canal, activando la campanita, dando like. Gracias por ver este video.